Hoy traemos una historia muy interesante y también polémica que nos va a llevar hasta Armenia, pero no la del Mar Negro, sino la de Colombia. Armenia es la capital del departamento del Quindío, en el llamado Eje Cafetero, una región que nos interesa mucho, porque viene a coincidir con el espacio físico en el que se desarrolló una cultura indígena, los Quimbaya. Y es allí a donde se dirige nuestro maravilloso Chupa Chup volador. Este pueblo se asentó en la cuenca media del río Cauca, una zona bastante fértil, situada entre dos cordilleras, donde cultivaban los sospechosos habituales: mandioca, maíz, aguacate, y también practicaban la caza y la pesca. El primero que nos va a dar cuenta de los Quimbaya va a ser Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, de 1553. Y atención, porque este es un dato importante. Cieza nos cuenta que los Quimbaya no eran originarios de la zona, sino que habían conquistado los verdaderos indígenas. Hoy se piensa que quizá provenían del Caribe, con un posible origen zenón. A Cieza le asombró comprobar que había fuentes de agua salada en el Cauca. Los Quimbaya, de hecho, eran maestros en extraer la sal e incluso comerciaban con ella. Pero su actividad más descollante era, sin duda, la orfebrería. En este valle, al contrario que en otros andinos, no abundaba el oro, y tuvieron la idea de alearlo con cobre. La mezcla resultante, a la que se ha llamado tumbaga, no restaba en absoluto brillo, atractivo, durabilidad con respecto al oro. Empleaban la técnica de la cera perdida, curioso, ¿eh? La misma que en la Grecia clásica y preclásica. Y esta producción alcanzó su cumbre de calidad aproximadamente en los primeros siglos de nuestra era. Un ejemplo es el poporo, un recipiente para el consumo de la coca. ¿No os recuerda a esas diosas de la fertilidad tan presentes en las culturas ancestrales? La conquista española comenzará en 1532, liderada por Jorge Robledo. Los Quimbaya protagonizarán sucesivas rebeliones, y entre esto las enfermedades y la dureza de los trabajos, a mediados del siglo XVII prácticamente estaban extinguidos. Demos ahora un salto en el tiempo. Vámonos al siglo XIX. Huaca significa en quechua lugar sagrado. Por lo tanto, huaquero es el que lo profana. Podemos definir el huaqueo como la extracción de piezas arqueológicas de gran valor sin autorización administrativa y sin ningún rigor científico. Huaqueros ha habido siempre y en todas partes, algunos verdaderamente famosos. Pero en Hispanoamérica este fenómeno ha sido especialmente significativo y a día de hoy se sigue dando. En aquel mes de octubre de 1890 no se hablaba de otra cosa en Finlandia. Un par de cuadrillas de huaqueros habían hecho un descubrimiento asombroso. Sendas tumbas conteniendo un tesoro formidable. Nunca se reveló el lugar exacto, pero se piensa que debía de estar a unos 18 kilómetros al este de Finlandia. Se va a llamar a un comerciante de antigüedades, Carlo Bedoveli, para que tase las piezas, porque el objetivo no era otro que venderlas. Hay que mirar las cosas con los ojos del siglo XIX. Incluso la misma legislación colombiana de la época atribuía la propiedad de las piezas al inventor, es decir, al descubridor. Bedoveli hace un catálogo y tenemos constancia de que remite una copia a la embajada italiana en Bogotá y otra copia se la envía al ministro residente de España, Bernardo Cologán. El informe incluía 3 fotografías y aunque no está claro el número exacto de piezas, sin duda, contando las cuentas y avalorios, tenía que estar muy por encima de las 400. Por la prensa de la época sabemos que la colección llega a Bogotá en diciembre de 1890. Otra noticia de marzo de 1891 nos dice que la colección está en casa de don Juan Pablo Jaramillo Lalinde, donde se expone para su venta todos los días de 12 a 4 de la tarde.
En agosto del 91 salta la noticia. El gobierno colombiano adquiere la mayor parte del tesoro, por un precio de 70.000 pesos. Podemos decir que se trató de una compra finalista. En una carta fechada el 13 de diciembre, el presidente de la República, Carlos Holguín, manifiesta al jefe del gobierno español, Cánovas del Castillo, que se compró el tesoro como regalo para España en agradecimiento por los trabajos de deslinde en los pleitos que tenía Colombia con Venezuela en materia de fronteras. El regalo no podía ser más oportuno. Se acercaban los fastos del cuarto centenario. Uno de los principales va a ser la Expo del 92, pero no esta, sino la de 1892, presidida por la regente María Cristina de Austria. El tesoro Quimbaya va a brillar con luz propia en el pabellón de Colombia en la Expo. Y una vez terminada esta, se hará entrega del inventario de las piezas y de un álbum de fotografías con las iniciales de la regente, quedando la colección permanentemente expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. Nos vamos ahora al comienzo de la Guerra Civil. Se va a dar el episodio que narramos en el vídeo El Cuaternión de Augusto, al que me remito y que os recomiendo. A punta de pistola se van a sacar del museo tanto la colección de monedas de oro como el tesoro Quimbaya. ¿Qué pasó con las monedas? Tenéis que ver el vídeo. El tesoro, por su parte, llegará hasta Ginebra, pero poco después va a regresar a España. Finalmente, en 1962, va a ser trasladado al Museo de América, de nueva creación, donde permanece hoy día. España debería tener la decencia de devolver la colección Quimbaya porque la tiene ilegalmente. En mayo de 2024, el gobierno colombiano remite una carta formal al gobierno español, concretamente a los ministros de Cultura y de Asuntos Exteriores, mediante la que reclama la devolución del tesoro Quimbaya. El principal argumento gira en torno a los procesos de descolonización que están viviéndose en los museos de todo el mundo. A día de hoy, enero de 2025, España guarda silencio. Y hasta aquí nuestra historia. Ahora te toca responder a ti. ¿Debe devolver el gobierno español el tesoro de los Quimbaya? ¿Era de los Quimbaya el tesoro? Recordemos lo que decía Pedro de Cieza, que ellos habían exterminado la cultura anterior. Pero quizá esta no es la cuestión más importante. Lo más importante es determinar si los argumentos de descolonización pueden aplicarse a este caso. ¿Es comparable el tesoro de los Quimbaya con los frisos del Partenón? ¿Con los bronces de Benín? Estamos hablando de un regalo que hace un gobierno de un Estado plenamente constituido, de un hallazgo que ha sido obtenido con arreglo a la ley vigente. Recordemos las leyes de los guaqueros. ¿Esto es comparable a los expolios que antes he citado? Por motivos de convivencia, de cultura, de crear un patrimonio común. Por el contrario, ¿sí debe ser entregado el tesoro? Como digo, la respuesta te pertenece a ti.